Bueno, seguimos con esta parte sobre lo que es el hombre, cómo está creado. Y reconocemos que hay otras teorías que no son bíblicas. Lo que vemos es que la teoría de evolución, y hay sitios como Respuestas en Génesis que dice que hay como 100 diferentes razones por qué esto está en error y dan buenas respuestas. Lo que voy a decir nomás en pasando sobre esta teoría, por ejemplo, lo que ellos piensan es que el mundo tiene millones de años, en inglés 15 billones de años. Y eso nos dice que ellos piensan que había un Big Bang y de ahí empezó todas las cosas. Y entonces de ahí como 4,5 billones de años, entonces había el mundo y entonces empezó con lodo y tierra y agua y de repente posiblemente dicen era un rayo que pegó en el agua, en el lodo y de repente empezó el primer celular, no teléfono, pero celular de algo viviente, ¿verdad? Y entonces de eso empezó todos los diferentes species. El problema con eso es, ellos tienen la idea que así como Darwin fue y vio estos pájaros en una isla, piensa que vio que unos pájaros tenían bocas largas, picos largos y otros tenían menos. Y dice, bueno, así empezó todas las cosas. Vemos que por las cosas seleccionadas naturalmente, vamos a decir, probabilidad, uh, cada cosa empezó a lo mejor como un omiva, entonces de repente se hizo ojos y los ojos se hicieron más grandes, mejores y todo eso. Y ellos hablan de selección natural. Si algo sirve, se queda. Si no sirve, muere la persona, muere la especie. Pero esto está hablando de información, de cosas que, vamos a decir, citan en cual de alguna manera llegó a existir siendo células vivientes, hombres, perdóname, no es esta acá. Pero vemos que la doctrina de creación dice que Dios creó el mundo con el árbol que dio fruta y con la fruta tenía semillas y de las semillas salió, si es árbol de manzana, pues va a salir de esa semilla, va a salir un árbol de manzana, no cambia. Y es lo que estamos diciendo nosotros, no hay entrecambio de una especie a otra, que no cambia, por eso no somos changos, nuestros abuelitos antiguos no son changos, es decirles, no, nosotros, Dios hizo hombre, 100% hombre, y de ahí vino toda la raza humana. No somos no más animales con más capacidades. Y ellos tienen la idea que la información, y lo que es selección natural, no tiene la herramienta para poder poner nueva información. Nosotros sabemos que si vemos un libro ahí tirado, un papel, y vemos letras ahí, no decimos, bueno, eso nomás vino de cualquier cosa o un accidente. Decimos, eso viene de una mente. Cuando hay información organizada, quiere decir que viene de una mente. Un libro, una página de un libro. Podemos hacer copias, pero originalmente vino de una mente para que lo ponga en lápiz o lo puso para imprimirlo, ¿verdad? Entonces la idea es que selección natural nomás está limitada. La información necesita estar allí antes que puedan hacer algo más nuevo. Y
mucho de lo que es cambios en los son cosas donde pierden información, no ganan. Por ejemplo, si hay un perro que tiene el pelo, tiene la capacidad de ser pelo largo o pelo corto, eso viene de la madre y la padre. Pero entonces cuando se juntan, a lo mejor el perro puede tener pelo largo, pelo corto, pero no va a tener águila, no va a tener alas, ¿verdad? Eso es algo nuevo, es algo diferente, no tiene construcción. También el otro problema es que mucho de lo que es, hablamos de material, la Big Bang puede hablar de material, vamos a decir, es posible para darles algo, pero para decir lo inmaterial, ¿de dónde viene? Cuando hablamos de mentalidad, la alma, ¿de dónde viene? Ellos piensan que todo material está ahí, como conciencia, la ley lógica. Vamos a decir, la ley lógica no es algo que es invento del hombre, es reconocimiento de lo que está ahí. Si la ley lógica debe de operar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en la eternidad, ¿verdad? No puede ser automáticamente hecho por material. Es algo que está ahí y sabemos que hay cosas que es alma, espíritu, que ellos no reconocen. Ellos piensan que si uno piensa o conciencia es nomás una química que está pasando en la cabeza de uno. Y entonces eso es lo que es conciencia para un animal. Entonces no es animales, si un animal mata a un pájaro, no vamos a castigarlo por hacer lo que es natural para él. Para nosotros sí es, no, pensamos qué matamos, qué comemos, qué hacemos. Es porque Dios puso eso dentro de nosotros. Cuando hablamos de otro problema con evolución es la capacidad que no se puede reducir. Así como no sé si ustedes tienen ratas en sus casas, pero yo sí tenía cuando era más chico. Era una trampa. Esa trampa tenía como 4 partes. El base, un resorte que ponía y otra parte que nomás ganchaba y entonces ya cuando la rata comía la comida que pusiéramos se levantaba el resorte y lo mataba. Lo que pasa es que hay cosas en nuestro cuerpo y todo eso que no se puede quitar una parte sin no trabajar. Así como si no había resorte para eso, pues no podía tener todas las partes, pero si no se construía y posía en el modo donde se podía utilizar como rampa, no podía cumplir. Si no teníamos resorte, entonces la trampa, todas las otras 3, 4 partes no servían. Lo mismo modo con las partes que hace el cuerpo de nosotros. Como la sangre agarra oxígeno de los pulmones y lo lleva a las partes del cuerpo. Pero hay que tener venas. ¿Cuál vino primero? Las venas. Entonces, ¿para qué necesitas venas si no tienes sangre? ¿Verdad? ¿Para qué necesitas la pompa si no hay nada para pompear? Entonces, todo eso por ser tan complicado. Una parte sin la otra parte no sirve y no se puede utilizar en ese modo. Por eso decimos, hay muchos problemas con esa teoría que no tiene, para nosotros podemos decir, no, Dios dijo esto, pero vamos a decir, es bueno saber lo que ellos piensan y pueden decir, bueno, estos problemas que ustedes tienen con su modo de pensar, ayudarles a ver que su modo de pensar tiene errores. La escritura contradice lo que es el desarrollo evolucionario de especies, las leyes naturales.
aquí vemos Génesis, vemos que la escritura dice que Dios hizo todo en 6 días. Y lo pone tan explícito de decir, era la mañana, la tarde, primer día. Era la tarde, mañana, era la tarde, la mañana, segundo día. Ya vemos que lo repite para que la gente no pueda decir. Y la otra cosa es el orden de la creación. Empieza Dios, dice, yo primero creé, dice, en el principio Dios creó el mundo y el cielo, todo el espacio. Y entonces empieza con la luz. Primero hace la luz en el primer día. El día 4 es cuando hace el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿de dónde vino la luz? Es que Dios puede ser luz sin tener todo, nada más. Él dice, hay luz porque yo lo puse, es todo. Y gente que trata de combinar lo que es evolución con lo que dice la Biblia, tienen problemas. Ellos empiezan a decir, bueno, no es exacto, los días no son 24 horas, estamos hablando de épocas. Bueno, aunque usen eso de épocas, ¿cómo va los peces existir sin la luz o sin tener o animales que se crean en día 6? Vemos que vemos que necesitan los árboles algo que dé lo que es el carbon dioxide. Sí. Entonces Dios es cuando nosotros los animales da esto y entonces las plantas utilizan eso para vivir y sin uno no puede existir el otro. Y si dicen que son épocas, entonces ¿de dónde viene todo eso para sostener árboles y todo eso por los miles o millones de años que ellos están hablando? Entonces no concede con lo que ellos dicen. Y esto según no hay progreso en especies. Notan ahí en Génesis capítulo 1, 11 y 12, habla que todo según su género. Dios puso estas palabras para decirnos, cada animal, cada planta da fruto en su género. Hay distinciones. Vemos que todo está creado por un creador, porque está tan complicado toda la balanza de cosas que están, como les digo, necesitamos los hierbas y árboles, y los árboles y hierbas necesitan animales y para poder sostenerse uno a otro. Las plantas dan oxígenos y nosotros les damos lo que ellos necesitan, las plantas necesitan. Fuimos nomás para Dios hizo la expansión. Dios dijo aquí en versículo 11, Dios produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que dan frutos sobre la tierra según su género, como con semilla en él. Y así fue. Y según su género, árboles que dan fruto, dice, y produjo la tierra vegetaciones, hierbas que dan semilla según su género, y los árboles dan fruto con su semilla y según su género. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde, la mañana, el tercer día. Ahí, como les digo, si uno ve el capítulo 1, esa frase se repite enseñándoles que no es evolución. Dios creó el hombre como la conclusión, ya que hizo todo, preparó la tierra, preparó
las frutas, todo lo que era necesario para el hombre para vivir. Entonces al día 6 Dios creó el hombre. Y aquí donde dice en versículo 26 de capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que seque dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces ahí vemos que tiene Dios no nomás los cree, pero tiene con propósito al hombre. Y esto incluye dos partes. Dios no nomás dice, cuando hablamos de material es una cosa, pero también habla de lo inmaterial, incluyendo estas dos partes. Primero lo material, y vemos que habla del polvo. Dios creó el cuerpo del hombre primero y entonces le sopló sobre la nariz el aliento de vidas. Y quiero que notan, dice aliento de vidas. En el hebreo es plural, no es singular. No nomás le dio vida, pero plural. Va a ser importante en un ratito. Es inmaterial. Entonces hay dos partes, dos tipos de material y inmaterial. Pero aquí vemos, tiene doble distinción. El exterior y interior. Vamos a segundo Corintios. Dice aquí, por tanto, no desfallecemos, antes bien que nuestro hombre exterior vaya cayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Nuestro espíritu, la parte de adentro, debe ser mejorando día por día. Vemos el vaso y barro también se utiliza en el mismo, con la misma idea. Hay dos partes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del cuerpo, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios no sea de nosotros. El tesoro es el que está dentro del vaso. El tesoro es nuestra alma, espíritu, es lo que le da valor en los ojos de Dios. Y entonces vemos la distinción de espíritu y cuerpo. Aquí el hombre retorna, vemos que retorna el hombre al polvo desde fue formado y el espíritu va a Dios, quien lo dio. Es lo que dice en Eclesiastes capítulo 7, 12, 7. Entonces vemos la doble distinción. No, el hombre no está hecho nomás de piel o algo de material. Tiene la otra parte que la Biblia claramente nos enseña, que es inmaterial. Vemos que el cuerpo físico es hecho de polvo 6% y el resto es agua. Cuando digo polvo, estamos hablando de poco de químicas. Así, si los quemamos, pues deja nomás la ceniza, nomás es todo, y el agua se desaparece, ¿verdad? Pero también vemos que el hombre muerto, normalmente es muerto sin lo inmaterial. Si no está el espíritu, está muerto, dice aquí. En Santiago capítulo 2, 26, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerto.
y debemos de reconocer que debe ser cuidado, no nomás nuestro cuerpo, pero las almas. Aquí en Efesios 5:29, porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo sostiene y lo cuida, así como también Cristo, la iglesia. Demuestra, normalmente, vamos a decir, gente que tiene mentalidad normal, se cuida, ¿no? Los locos es otra cosa, ellos pueden hacer muchas cosas contra ellos, se queman, pero personas normales cuidan el cuerpo. Y vemos que el cuerpo presente tiene una disposición. Vamos a reconocer que cuando nacemos, ya nacemos con la naturaleza pecaminosa, ya hemos hablado de eso, que es por nuestra relación con Adán. Vemos que aquí se llama esa disposición cuerpo de pecado. Aquí en Romanos 6, versículos 5 y 6, porque si hemos sido unidos a Él, eso está poniendo por eso, en esa semejanza de su muerte, ciertamente no lo seremos también en semejanza de su resurrección. Vamos a tener un cuerpo sin pecado, sin esa naturaleza, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido y al fin que ya no seamos esclavos al pecado. No quiere decir que la naturaleza pecaminosa la podemos aplastar y dejar que nunca trabaje. Todas veces va a estar ahí hasta que muéramos. Es cuando vamos a poder decir ya no tenemos esa naturaleza con nosotros. Así como le decía un indio, decía a otro, decían que cada uno tenemos dos perros, un negro y un blanco. Y dice, ¿cuál gana? Y se pelean todas veces. ¿Cuál gana? El que le da más comida. Es el que gana. Y en el mismo modo nuestro espíritu, si no le damos comer la palabra de Dios, también muere. Pierde la pelea. Y entonces también se dice que tenemos un cuerpo de muerte. Aquí en Romanos 7:22. Porque el hombre interior me delito, hablando, Pablo está hablando de esta pelea que está utilizando en su propia vida, porque el hombre interior me delito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, es así la guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. Quiere decir, es parte de nuestra construcción, ¿verdad? Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley de pecado. Entonces ahí está reconociendo que esta pelea sigue hasta en el apóstol Pablo, un creyente estamos hablando. Tiene estas dos naturalezas que vamos a tener hasta que muéramos. Y por eso se llama el cuerpo de nuestra humillación. Aquí en Filipenses 3:21 es donde habla de esta, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humiliación en conforme de cuerpos de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Cuando Cristo regrese, esa es la transformación que va a pasar. Vamos a tener nuevos cuerpos sin
pecado, sin la naturaleza pecaminosa, y entonces la alma y espíritu se juntan con eso, y entonces es donde vivimos con Él para siempre. Entonces, ya reconociendo la naturaleza del hombre, hoy vamos a seguir con los cuerpos de los salvos, los que, acuérdense que les digo que sí, nacemos con eso, pero no todos tenemos espíritus vivos. El cuerpo de los salvos se dice que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois de vosotros. Ya este cuerpo ya no es nuestra propiedad, es de Dios, porque ya lo compró, ya puso su sello, dice, todo esto es mío. Y habla que debemos de ser mortificados, es decir, matarlos diario por diario, dejar esta naturaleza pecaminosa que tenga menos y menos control sobre nosotros, cada cosa que hacemos. Porque aquí en Romanos 8, 13 a 14 dice, porque si vivimos conforme a la carne, es decir, que como viven los incrédulos, viviendo así, habéis de morir, pero si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces es cuando el Espíritu los controla. Es la idea de ser llenos del Espíritu Santo, dejándolo control más y más de nuestras áreas de vivir, de cómo vamos al trabajo, cómo tratamos a nuestros enemigos. Todo eso debe estar cambiando diariamente. Vemos que este cuerpo debe estar bajo de su función, ¿verdad? Mantenidos ahí. ¿Y cómo pasa eso? Es en 1 Corintios capítulo 9. Por tanto, yo de esta manera no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea habiendo predicado a otros, yo mismo sea descualificado. Ahora, mucha gente agarra este pasaje, ¿ves? Ahí se puede perder la salvación. ¿De qué se está descualificando? De las recompensas de Dios. Es lo que uno puede perder. No puede perder su salvación porque no depende en uno mismo, en sus obras, en lo que uno hace. Pero sí puede perder cualquier recompensa y bendición que Dios quiere darnos. Y es lo que Él está diciendo. Por eso se controla. Y si uno sabe eso, ya no va a estar confundido. Sabe que, sí, la razón, uno dice, pues, ¿por qué pienso así? ¿Por qué hice eso y no debía de serlo? Sé que es algo malo, yo lo hice. Es porque dentro de nosotros si no lo cuidamos, no lo paramos, va a seguir. Vamos a vivir como incrédulos. Entonces también, ¿cómo se hace eso? Es un proceso, no es algo instantáneo. No es como el café instantáneo, poner agua caliente y poner el café y ya tenemos café. No, es un proceso, poco, diario por diario, debemos estar trabajando esto. Y es lo que vemos, debemos ser transformados. Y que cuando hablamos de eso, en Romanos 8:11, pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Eso es la morada del Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros. Eso nunca cambia. Desde el punto cuando creímos en Cristo, el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros. Él mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también
dará vida a vuestros cuerpos mortales, que dice, por medio del Espíritu que habita en vosotros. Entonces ahí vemos en 1 Corintios 15, 15, 42 a 51, dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, quiere decir que es cuando se entierra el cuerpo este cuerpo que tenemos. Y entonces se resucita un cuerpo incorruptible. Entonces se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y entonces así también vosotros está escrito, el primer hombre fue Adán, fue hecho alma viviente. ¿Cuándo sucedió eso? Es cuando Dios le sopló al cuerpo y le sopló lo vivo. Y el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como él era del terrenal, así también lo que son terrenales, entonces lo que es normal, gente. Por eso debe haber una distinción entre el creyente y los que no son salvos. Si no ves eso en tu vida, entonces a lo mejor no eres creyente. Uno debe poder decir, y no digo que esto sucede en un instantáneo. Empieza como bebé en Cristo, no sabiendo lo que le da gozo a Dios, lo que debemos estar haciendo, y uno entre más sabe, más puede aplicar. Entonces debemos poco a poco hacernos como Cristo. Y reconociendo ahora, el cuerpo de Cristo es humano, hombre humano. Hoy mismo todavía mantiene ese cuerpo humano. El que dirija a todo el mundo, el que tiene el poder más grande, es un hombre. La escritura en Hebreos dice que primero Cristo, cuando se hizo hombre, se hizo menor de ángeles. Ahora ya que cumplió su obra, Dios lo levantó y lo puso más altos de cualquier otro, todos los ángeles y todo eso, como hombre. Aquí, por cual, en Hebreos 10, 5, por lo cual, al entrar el mundo, dice, sacrificio o ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces eso está hablando de cuando Él se hizo hombre, 100%. Entonces no queremos decir que el cuerpo, que cuando Adán, Dios creó el hombre, no tenía la naturaleza pecaminosa. El hombre recibió la naturaleza pecaminosa después de la caída. Vemos que el espíritu, y hay pasajes que entrecambian. A veces habla del alma, espíritu, y utilizan mismas características. No parece que algunos lugares no hace distinción. Hay, por ejemplo, en Génesis 41, 8. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbido y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos los sabios. Y el faraón se contó a su sueño, pero no hubo quien podía interpretar, ¿verdad? Entonces, cuando viene Josué y lo interpreta. En Salmo 42 también habla de ser deprimido, turbido. Es Salmo 42, 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Está hablando de la misma
emoción. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Entonces ahí vemos también puede ser angustiado, ¿verdad? Turbado, ya hemos visto, y vemos también angustiado, lo que es alma y espíritu. Aquí en Juan 12, 27. Ahí, ahora mi alma se ha gustado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Cristo está hablando a su Padre, pero para esto ha llegado a esta hora. Entonces aquí en Juan 13, 21, habiendo dicho esto, se angustió en espíritu. Jesucristo ahora, otra vez, la misma persona, y testificó y dijo esto, en verdad, os digo que uno de vosotros me entregará. Entonces, el alma, espíritu pueden ser, tener la misma emoción. Y en este caso, vamos a estar hablando de la mismo inmaterial, cosa inmaterial. Pero también hay otros versículos que hacen distinción, que dice que hay distinción. Y esto podemos ver aquí en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ya que vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Entonces ahí habla de espíritu, alma, cuerpo, tres partes. Y vemos que hasta habla que se puede hacer una división entre alma y espíritu. Aquí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta división de alma y espíritu. ¿Verdad? Entonces ahí quiere decir que la Biblia habla que el hombre está hecho de, y por eso hay que hacer la distinción. ¿Cuál hombre? Personas que son salvos tienen cuerpo, alma y espíritu vivo. ¿Okay? Y por eso esa distinción es importante, porque ya tenemos herramienta para entender las cosas de Dios. Sin el espíritu no se puede entender las cosas de Dios. Vemos que cuando nacemos en este mundo, tenemos cuerpo y alma. Es todo. Espiritualmente estamos muertos. Y no es hasta que seamos renacidos otra vez. El espíritu da vida a espíritu. Entonces es cuando recibimos un espíritu vivo en el tiempo cuando creemos en Cristo. En el griego, aquí hay contraste entre el alma y espíritu. Aquí es donde vemos 1 Corintios, capítulo 14, 15. Aquí cuando dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, porque para él son necedad. No puede entender, porque se diseña espiritualmente. Aquí la palabra el hombre natural es psíquicas, es la palabra psicología, ¿verdad? Viene con esa idea que es nomás esa parte del hombre. Dice, si no tiene espíritu, no puede entender las cosas de Dios. En cambio, dice aquí en el siglo XV, en cambio, el que es espiritual, tiene espíritu, juzgará todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, la distinción, y por eso cuando hablo con personas en el Evangelio, por ejemplo, no me pongo a discutir con ellos de cosas que están fuera
cuando hablan de la Biblia, no les hablo de salvación, nomás los versículos que hablan de salvación, la tema de salvación, pero no de otras cosas. Bueno, ¿cuándo va a venir Cristo? Ah, ¿Para qué perder el tiempo? Me acuerdo, mi hermano es testigo de Jehová. Me acuerdo que él me decía que Cristo no es Dios. Aquí dice, ¿ves aquí donde dice que es el primogénito de entre todos los... quiere decir que estaba creado primero. Yo decía, bueno, no creo eso, pero en ese tiempo todavía estaba creciendo yo y yo nomás no podía defender y me cambiaba la tema. Pues sí, vamos a hablar de esto, que ¿qué tantos van a ir al cielo? Bueno, nomás 144,000. ¿Dónde? Aquí está en el Apocalipsis. Entonces nos movimos por todos lados y era puro perder el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estaba defendiendo, hablando de cosas que no tenían que ver con salvación. Aquí me dice, este pasaje me dice, es perder el tiempo hablar de otro tema fuera de salvación para uno que no tiene espíritu. No puede entender las cosas de Dios. Es la palabra de Dios, no lo puede entender. Y hasta que la persona venga a los pies de Cristo, no va a poder entender. Muy importante. Hay otros términos que se utilizan para lo que es inmaterial del hombre, ¿verdad? Vemos el corazón, es uno de los temas, habla aquí de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos estar concentrando. ¿Qué es el corazón? ¿Es parte de la alma o parte del espíritu? Bueno, yo tengo mis opiniones y pienso que sí podemos localizarlo. Si un incrédulo puede tener eso, entonces un creyente, vamos a decir un crédulo, entonces no es parte del espíritu. Así hago la distinción. Si puede una persona normal amar, ¿sí? Puede tener corazón para hacer cosas, sí. Entonces, o mentalidad, o puede tener conciencia, es parte del alma, parte del alma. Pero las cosas que son parte del espíritu son cosas que me ayudan a entender, comprender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. La mente es otro frase que se puede hallar en la escritura, hablando de lo inmaterial. En el versículo 13 capítulo 17, no, capítulo 4, 17. Esto digo, pues, afirmando juramente con Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Gentiles aquí en este caso, los que no son parte de la iglesia, los incrédulos, ¿verdad? En la vanidad de su mente. Entonces, si mente es algo que un incrédulo puede tener, entonces quiere decir que no es parte del espíritu. Y dice que en versículo 18, ennegrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, ¿no? Y por la dureza de su corazón. Es decir, tienen corazones, pero están duros con las cosas de Dios. Vemos también aquí la carne. Por consecuente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme el Espíritu, porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Vemos que también que para las capacidades
de lo inmaterial. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en lo que es la alma? Tenemos lo que podemos decir voluntad, ¿verdad? Podemos hacer decisiones. Filipenses 2:13, porque Dios es el que obra en vuestro tanto a querer como a hacer para su placito. Quiere decir que Él trabaja dentro de nuestra mentalidad, nuestro alma para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. También podemos decir que otra capacidad es lo que es la conciencia. Es saber, la conciencia es como una lista, son las cosas que voy a hacer, que debo hacer, y lo que no debo hacer, ¿verdad? Es lo que es la conciencia de uno. Y vamos a decir, algunas conciencias están informadas por medio de la escritura y otras conciencias están formadas por lo que es la naturaleza pecaminosa. Pero así como aquí en 1 Corintios 10, 28, 29, pero si alguno dice, esto es sido sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de lo que te dijo, ¿verdad? Por motivo de conciencia. Y noten aquí, porque el Señor es porque del Señor es la tierra y todo lo que está en ella. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino de otros, el hombre que es débil. Porque la persona que te está diciendo piensa que es un pecado contra Dios, comer comida ofrecida a demonios. Vamos a decir. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento sí, era claro, los judíos tenían esa ley. Para el Nuevo Testamento no hay ley. Podemos comer cerdo, ellos no podían. Pero vamos a decir, sí podían, pero violaba la ley. Inteligencia es otra parte que, vamos a decir, habla de lo que podemos saber. Aquí pidiéndole a Dios que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y de un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de gloria y la herencia de los santos. Entonces, vemos que, acuérdense que como les dije, aquí está el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a entender. Él habla con palabras espirituales al Espíritu, y el Espíritu lo informa a la alma, y por eso tenemos memoria, recordamos lo que hemos entendido por medio, pero no puede esta parte, si es incrédulo, no pasa. El Espíritu no ayuda a incrédulos a entender la palabra de Dios. No más lo que es la parte que habla de cómo ser salvo. Es sensibilidad, vemos otro característica o capacidad. Vemos en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no la desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que fue dado. Entonces nos ayuda a comprender y crecer en nuestro caminar con el Señor. Ahora, ya hemos hablado del hombre, cómo está construido, diferentes partes, sus capacidades, siendo creyente o incrédulo. Hay algunas cosas son iguales, pero algunas cosas no son posibles. Entonces, antes de todo, vamos a ver que el hombre
antes antes de su caída. Sí. Okay. Antes de su caída, entonces vamos a ver después de su caída qué ha cambiado, porque estamos hablando del primer hombre, Adán y Eva, y vemos entonces el efecto de la caída de Adán sobre toda la generación. Yo les he dicho, pero quiero que vean las escrituras, de dónde se dice estas cosas. La Biblia introduce lo que es el hombre primero, ¿verdad? Y con su mujer. Y fue dado como compañía en Génesis 2:18. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda y adoña. Porque en día 6 empieza Dios hace el hombre físicamente, del polvo de la tierra, forma un cuerpo, entonces le sopla lo que es las vidas. Y entonces le dice, tu tarea es nombrar todos los animales, darles nombres. Y él vio que tenían pareja cada uno de los animales. Ya después, entonces Dios piensa y dice, no es bueno que esté solo, vamos a hacerle una pareja, un ayudante. Y le pone a dormir, le roba le quita uno de los costillas y de ahí no dice que lo creó a la mujer, pero vamos a decir, lo diseñó de este riñón. Vemos, de rib. Entonces vemos que Adán fueron unidos con Eva, ¿verdad? Una sola carne. Sí, aquí en Génesis capítulo, perdón, ¿qué pasó? ¿Por qué se me fue? Aquí una sola carne. Adán y Eva fueron unidos ahí, sola carne, según el concepto divino es de esto que construye lo que es la verdadera unión, el primer matrimonio, ¿verdad? Entonces aquí vemos en Génesis 2, 23 a 24, y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto es matrimonio. Citamos decir eso ahora porque allá en los Estados Unidos hay lugares donde dicen que el hombre puede juntarse con hombre o mujer con mujer y es la misma cosa, no más costumbre. Pero desde el principio Dios creó lo que es un matrimonio, es por hombre con mujer. Es su diseño. En su conversación con la mujer, vamos aquí a ver cómo sucedió la caída. En este tiempo, cuando Dios en el día 6 termina y en capítulo 2 de Génesis, vemos que Él dice que todo lo que ha hecho es bueno, de gran manera. Terminó Dios todo lo que hay en los cielos, bajo de la tierra, en todo lugar. Dice, ya lo creó y todo lo que Él vio está muy bueno. Y entonces aquí en capítulo 3 es donde vamos a ver donde es la caída. Aquí vemos que Satanás empieza a engañar. Y el serpiente era más astuta de cualquier de los animales del campo, el Señor Dios ha hecho. Y dijo con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Noten aquí. Él empieza fuera de lo que Dios sí dijo. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles, de todas las frutas,
menos uno. Pero él lo cambia y lo pone en otro modo. Pregunta. Y entonces ya la mujer respondiendo al simiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeráis de él y ni lo tocaréis para que no moriréis. Noten ahí. Ahí es posible que en la instrucción puso una cosa más, porque Dios dijo no comas, no dice no lo toques. Es algo que a lo mejor era otra precaución. Si no lo tocas no puedes comerlo, ¿verdad? Entonces es posible que era a lo mejor en la comunicación, no sabemos si ahí cuando Él les dice, pues es posible que a lo mejor no entendió o puso eso más para que no toquen el árbol. Y es posible que este sirviente lo estaba tocando. Mira, estoy tocando, no estoy muriendo, ¿ves? Y entonces es posible que así estaba el engaño. Pero vemos que en su engaño es engañador. Esta es la trampa que Satanás pone para venir a ella y preguntarles. Y entonces vemos que aquí en versículo 4, y el sirviente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. ¿Qué hizo en ese momento? En ese momento lo llamó a Dios mentiroso. Es claramente lo que le está diciendo, es mentiroso. Y entonces también le da el motivo, por qué Dios mintió. Dice el versículo 5, pues Dios sabe que el día que comerás serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces ahí en esa trampa les da el motivo para comer, diciendo que Dios es mentiroso y hay beneficio. En respuesta, por Satanás la seguridad del castigo se desfía directamente y le da y culpa a Dios con malos motivos, ¿verdad? Para no comer. Y entonces en esto era el modo que ya la agarró. Y dice aquí en versículo 4, dice en 1 Timoteo 2:14, dice que y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Entonces ahí es la responsabilidad era del hombre. Dios puso al hombre en cargo sobre la mujer. Y por eso la mujer pecó primero, cierto. Pero la naturaleza no viene por medio de la mujer, viene por medio del hombre. El pecado se traspasa a todo el hombre porque él tenía toda la responsabilidad y no estaba engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba rebelándose contra Dios. Esa es la distinción que podemos ver allí. Vemos que la muerte, algunas de las cosas después de la caída, vemos que la muerte espiritual y físico vino sobre el hombre, todo el hombre, ahí en Génesis 2:17. Ahora, lo que reconocemos es que cuando Dios creó al hombre, lo hizo material e inmaterial. Vemos que también tenía, se puede entender que tenía las tres partes, no nomás dos. Vemos que tenía cuerpo, alma, espíritu. Y cuando él pecó, el advertimiento era el día que comas, morirás. Les pregunto, ¿qué tantos años vivió Adán después de la caída, siquiera?
¿O qué dice la Biblia? ¿Alguien tiene una idea? Más o menos. Más de 100, 200, 930 años vivió Adán. 900 y pico, no me acuerdo exacto. Pero sabemos que él vivió físicamente, tenía alma y cuerpo. El día que comió, murió espiritualmente. Esa es la muerte de lo que es el pecado. El pecado es, el paga del pecado es muerte. Él murió, vamos a decir, murió espiritualmente ese día. Por eso, entonces, literalmente Dios cumplió con su condenación, que Él murió. Y entonces, físicamente, poco a poco, murió, se hizo más viejo, entonces llegó al nivel donde ya falleció Adán. Entonces, por eso vemos que Cristo, cuando Él nació, ¿de qué nació? Nació de una virgen. Y no había un hombre. Entonces, cuando Dios dice que en Hebreos que preparó un cuerpo para Él, entonces ahí está el cuerpo, y entonces ahí entró a Jesucristo como persona y tuvo un espíritu humano y alma humana. Y por eso cosas que Él dice que no sabía, nomás Dios el Padre sabe cuándo Él va a regresar, cuándo cosas van a pasar. Él está hablando de su humanidad. Siendo hombre, hay ciertas cosas que Él necesitaba aprender o Dios no le dijo, el Espíritu no lo dijo, por eso no sabía. Se limitó Él mismo en lo que dice, ya creo, Kenosis es lo que hemos hablado en el año pasado. Pero es lo que sucedió con Cristo. Pero vemos que el día que Adán comió es cuando murió espiritualmente. Y entonces viene la muerte física después. Vemos el juicio. Vemos el juicio especial también cayó sobre edad. Perdóname, pero vamos con el hombre primero. Primero empieza con el juicio contra Satanás. Dice que, si alguien me puede ayudar, con Génesis capítulo 3, 14 a 15. Entonces ahí habla al serpiente, el animal que permitió que Satanás entrara sobre él y entonces cambió lo que es el serpiente, físicamente cambió en un modo u otro. Antes tenía patas, a lo mejor era bonito, pero ya cambió para ser como un serpiente. Y entonces, pero en el mismo tiempo le condena a Satanás ahí en versículo 14 y habla que voy a poner una enemistad entre las semillas de la mujer y contra tu semilla, ¿verdad? Y eso está hablando que hay semillas de Satanás y hay semillas de la mujer. Y esa palabra semilla nomás se utiliza todo lo demás del Antiguo Testamento, se usa y la idea nomás para el hombre, nacimiento, ¿verdad? Pero en el caso de Cristo, necesitabas nacer de una mujer, porque ya Dios podía ver el cuerpo, alma, espíritu, y dice, a este no necesito condenar, porque no tiene la naturaleza pecaminosa, no viene del hombre, y por eso Cristo podía tener alma, espíritu y cuerpo, cuando así como Adán estaba creado, Cristo nació.
Bueno, vamos a reconocer que ah, en lo que él ahí está refiriendo, la semilla de la mujer. Entonces quiere decir, la mujer, Eva, pensó que él estaba de ella, porque ya el primer hijo, cuando tuvo a él dice, tuve un hombre por medio de Dios. Ella estaba pensando que ya se cumplió esa profecía, pero la profecía no se cumple hasta que llegue a María cuando nació Jesucristo, porque ahí sigue y nos dice, ¿quién es este? Dice, voy a poner en un instante tu simiente y la simiente de la mujer. Y él, entonces ahí punta, no dice sus, dice, él te va a tropezar sobre tu cabeza, pero tú le vas a dañar su canquillar, o nomás su pie. Entonces quiere decir que la profecía está hablando de algo que iba a suceder hasta cuando Cristo vino. No es de ella. Pero como digo, en ese momento pues nomás sabía poco, y cuando él nació, el primer hombre, pues es la niña que va a venir Cristo, ¿verdad? Va a venir de un hombre que viene de ella. Pero lo que es cumplimiento de esta profecía última es el nacimiento de Jesucristo, porque Él es el que aplasta la cabeza de Satanás. Sí, el otro es nomás daña. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Okay. Sí. Es buena pregunta. Vamos a ver que la condenación no nomás queda con, vamos a decir, los que él son culpables. Por ejemplo, Adán. Él verdaderamente sabía lo que estaba haciendo y reveló. Y los castiga a toda la raza humana. Y dice de aquí, no nomás él, pero también la tierra está condenada. Y vas a tener problemas sacando comida de la comida, de sudor de tu cabeza, de tu rostro, vas a comer tu comida. Quiere decir que Dios, cuando entró el pecado, contaminó todo, incluyendo los animales, porque los animales están bajo de la autoridad de Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dio a él, tú eres el que manda más en todo lo que yo te estoy dando. Entonces, cuando hizo eso, esto automáticamente agarró como todo el ejército de todo lo que está creado, está contra Dios. Y por permitir, vamos a decir, no sé si podemos decir, parece que hablaba, porque estaba hablando con Eva, el serpiente. Ella no se sorprendió, dijo, pues ¿qué es? ¿Un animal me está hablando? No, ¿verdad? Y entonces por eso entendemos que es posible que él la permitió. El serpiente lo permitió que Satanás entrara y haga esta maldad. Y es lo único, vamos a decir, puede tener culpa o no. Para Dios vamos a reconocer la contaminación era tanto porque ya que Adán hizo esta maldad, todo está afectado. Y otro ejemplo es en Génesis 6, donde Noé, ¿qué hace Dios? No destruye nomás los hombres humanos, los que están haciendo mal, todos los animales. Dice, voy a matar a todo animal, todas las bestias que están sobre la tierra van a estar muertos. Y uno hay que reconocer que Dios está tomando, diciendo, el hombre es responsable, pero por su culpa, todas estas cosas están sucediendo a toda la creación. Y por eso, esa contaminación es una de las razones que Dios necesita destruir todo. Y por eso hace nuevo cielo, nueva tierra.
¿verdad? Y por eso hay que pensar, si Dios lo hace, sabemos, Él tiene todo el juicio. Él nomás lo ha revelado a nosotros ciertas cosas. Tenemos la historia del hombre humano, pero sabemos que pasa, nomás agarra ciertos eventos y lo escribe en la escritura. Noé, por ejemplo, salió del arca y la única cosa que sabemos de él es que se emborrachó, se encueró y, y maldició a uno de sus nietos por todos los años. Yo digo, ¿por qué debíamos de saber cómo se reconstruyó todos los pueblos, las ciudades, los idiomas? ¿Por qué no, la Biblia no tiene eso? No lo tiene. Es porque Dios nomás selecciona ciertas partes, nomás para darnos suficiente información para saber esto ha pasado y este es el resultado. Vemos muchas de las consecuencias, pero no los da todas las razones. ¿Por qué castigó a la serpiente? Uno nomás puede saber, Dios es justo y si lo hizo, tiene sus buenas razones. Y entonces por eso yo entiendo, era parte porque Adán estaba puesto con autoridad sobre ellos, entonces cualquier cosa cualquier animal y todo está condenado por la culpa de él. Bueno, buena pregunta. Bueno, y parece que, no, ya se me acabó el teléfono. ¿Qué horas son? 42. 32. 5:32. Ok, todavía me falta una media hora. Ok. Ok, bueno, seguimos. Bueno, el juicio contra Satanás es por medio, pues ya es el enemigo. Hasta este punto, antes de esto no se menciona Satanás, ¿verdad? Los primeros 2 capítulos no menciona. Pensamos que la caída de Satanás sucede después del día 6 y antes de este día, cuando se rebeló contra Dios y se llevó tercia de los ángeles con él. Sabemos ¿por qué lo hizo? Es posiblemente que envidioso. Vemos que Dios aquí en la creación, nomás está hablando de todas las cosas que Dios ha hecho para el hombre. Todo lo que es creado, le pone, ya después de los 5 días creado, entonces vemos que Dios hace al hombre y lo pone en cargo de todas las cosas. Y a lo mejor era pura envidia, dice, ¿por qué a ellos le estás dando todo esto? Y él sí, sí, sí. Y por eso digo, Adán, uno de los problemas que sabemos con Satanás es que él es creado. Era creado por Dios. Cuando se creó a Satanás, él nomás vio lo que existe, que eran otros ángeles, a Dios, y él piensa que, bueno, yo veo que hay niveles de ángeles que son más mensos, otros tienen más cosas, y Dios nomás es más super, ¿verdad? Y dice, un día yo quiero, ¿por qué no tengo ese mismo poste? Y es lo que él está ciego por su, vamos a decir, su propio corazón, su modo de pensar. Se ha llegado a un nivel donde se ha llegado y piensa que puede ganar esta batalla espiritual entre Dios y él. Él nomás piensa que, Dios sabe, Satanás podría decir, Dios sabe 1000 cosas, Dios sabe 2000. Yo no necesito aprender las otras 1000 y yo voy a ser como Dios. ¿Me entiendes? Ese es uno de sus problemas y por eso Dios escribió este libro y nos da suficiente información para poder batallar contra Satanás, más inteligente, más
fuerte que cualquier otra cosa, pero sabemos cómo Jesucristo batalló contra él y dice, está escrito, y saca la palabra y batalla, no agarra ahí un rayo y dice, te voy a sacar por medio de mi poder. Dice, voy a usar la palabra como yo quiero que el hombre lo haga. Y lo que el juicio contra Satanás vemos que ya está condenado, dice que ya tiene el lugar donde él va a estar para siempre, en el lago de fuego que lleva para siempre, y está preparado para Satanás y sus ángeles, entonces van a estar tirados los incrédulos de los humanos, van a estar en el mismo lugar. Entonces todo eso sucedió antes de esta caída. Ya Dios hizo ese tipo de juicio. Y entonces llega a este punto y dice, ya por la semilla de la mujer vas a aplastar tu cabeza. Vemos también juicio sobre Eva y vemos que en ese punto le dice a Eva, es un juicio especial en el cual experimentar dolor. Dice que lo iba a... Si alguien me puede leer Génesis 3:16. A la mujer dijo, buscaré en gran manera los dolores de meses, con dolor de dar a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido, y él te librará de ti. Bueno, aquí, este juicio, muchos pueden ver la primera parte, que es el dolor del parto, y eso duele, yo no sé, pero lo que me dicen. Y sabemos que esto es parte, se multiplicará, quiere decir que en un tiempo, a lo mejor antes de la caída, podría ser, te iba a doler, pero no tanto. Y entonces esto dice que lo va a subir el dolor. Pero la siguiente parte dice, donde dice que tu esposo va, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Señorar sobre ti. Acuérdense, ya tiene señoría, Adán. La parte que duele ahora es que él ya no es perfecto, ya es un hombre caído, ya con la naturaleza pecaminosa. Y ella con la naturaleza pecaminosa va a tener esta batalla. Ahí es donde en los fracasos de matrimonio, ahí vemos esa pelea es por esta razón. Esta pelea va a seguir entre los esposos y la esposa. Eso es parte de la condenación. Y entonces esta batalla, ya Dios le dice al hombre, si ves que en tu casa vas a tener problemas y ¿cómo sabemos que esta caída va a ser del mismo nivel, de que ella va a buscar autoridad, va a buscar dominio sobre el hombre? Porque en el siguiente capítulo 4, cuando habla de Caín, le dice a él, el pecado está en la puerta, pero tú debías de dominar. Es la misma frase que se usa para esto, quiere decir dominar ese pecado. Quiere decir que debía de resistirlo o dejarlo bajo de control. Y por eso decimos que este conflicto va a seguir en la familia hasta cuando tenemos, y nos ayuda el Espíritu Santo, ya entre cristianos tenemos ya otro meta, ya no es, esta pelea debe ser aplastada y la idea es que va a haber, el hombre va a cuidar a la mujer como Cristo cuida la iglesia y entonces la mujer va a amar y obedecer al hombre como la iglesia obedece a Dios. Y ese es el método donde se cumple esto. Ilustración de un ejemplo perfecto de cómo debes trabajar un matrimonio. Vemos que la segunda maldición especial cayó sobre Adán, al cual fue asignado a duro trabajo. Ya no va a ser tan fácil. Antes tenía el trabajo de tender lo que es el jardín. A lo mejor nomás cortar unas hojas, agarrar un poquito de comida
y no era tan difícil. Pero ahora Dios los saca y entonces también dice que espinos y cardos para obtener la comida va a ser resistencia de lo que es la tierra. Ya no va a ser tan fácil que nomás va a salir lo que uno necesita, va a trabajar para comer. Uno dice, bueno, todos son malas noticias, malas cosas que le pasa al hombre por esta caída. Pero hay que reconocer una de las razones que es algo bueno que Dios hizo esto. ¿Por qué? Porque si la eficiencia del hombre, vamos a decir que cada cosa, refuerzo, pues es fácil, entonces la maldad va a ser fácil para cumplir. Lo que Dios dice, bueno, hasta para comer vas a trabajar, vamos a desgastar parte de tu energía en obtener lo que necesitas. Ya no va a ser 100% efectivo. Y así poder menorar el pecado. Y esto, parte de lo que hizo es para eso. Y vamos a ver después, ya después del Torre de Babel, otra vez hace otra cosa difícil para que la gente se junte y hagan algo de maldad. Dice, voy a dividirlos y cambiar el idioma. Ya no pueden comunicarse tan fácil, entonces ya no necesita destruir parte de la raza humana si su maldad sube mucho. Y varias veces vemos ese tipo de juicio donde Dios dice, esta nación voy a tumbarla, quitarla, esta nación voy a seguir soportándola y va a tener bendiciones. Pero el trabajo lo tenía antes. Parte de la maldición no es trabajo. Lo que es la maldición es que lo hizo más difícil el trabajo para el hombre. Porque Dios, vemos los primeros capítulos 1 y 2, vemos que Dios está trabajando. El trabajo no es malo en ese senso. Vemos también la caída de Adán sobre toda la raza humana. Es lo que viene a ser para nosotros. Vemos que la Escritura menciona 3 grandes imputaciones. Imputaciones es una palabra que debemos entender. Es que los da a la cuenta. Es lo que quiere decir imputación. Quiere decir que antes, cuando uno está haciendo contabilidad, dice, a este voy a dar este tipo de crédito. O vamos a decir, deuda. Dice, te pongo esta deuda a tu cuenta porque tú ahora debes tanto. ¿Verdad? Es la imputación. Vemos el pecado de Adán es imputado a la raza humana. Y en ese senso, así como les digo, cuando yo era incrédulo, tenía como 27 años, no me pregunten qué tantos años tengo ahora, pero la idea es que me acuerdo algunos que vinieron de la iglesia, me llegaron a mi casa y me estaban evangelizando y me acuerdo preguntarle, oye, tú me estás diciendo, porque un mencito comió una manzana de un árbol, yo estoy condenado. Voy a ir al infierno por el mencito que hizo eso. Váyanse de aquí, esa es pura historia de cuentos. Y yo pensé en mi mente que yo gané el debate. La cosa es que yo no sabía que hay otra parte que es muy importante, es que sí, Dios condenó a cada persona que nace, que tiene relación con Adán. Porque cuando nacemos con cuerpo que Dios preparó, vemos que tenemos alma puesto en el cuerpo y entonces Dios dice, este espíritu no se puede dar o va a estar muerto porque tiene la naturaleza pecaminosa, está relacionado con Adán. Entonces por eso
empezamos en este mundo pecadores. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Dios no espera hasta el primer pecado. No espera al niño y dice, bueno, vamos a ver cuándo se porta mal, cuando grita en la medianoche que quiere algo de comer, ya es pecado porque está despertando a la gente. No, empieza pecado con la naturaleza pecaminosa y el pecado ellos piensan de ellos mismos. Un niño piensa de mí. Eso es mío. A lo mejor no ha jugado con ese juguete por 40, por un año, 2 años, pero agarra otro niño, lo agarra, no, ese es mío, dámelo. Vamos a reconocer que es nuestra naturaleza nomás pensar de nosotros mismos y no de otros. Es algo que necesitamos entrenar a hacer. Entonces ahí vemos que esto es parte de lo que es la naturaleza pecaminosa, es premio que Dios que pasa de cada padre a sus hijos. Entonces vemos que este pecado, vamos a decir todos los pecados, no nomás el pecado de Adán. En ese caso, ya sabemos, el pecado de Adán nos da a nuestra cuenta que estamos pecadores y nunca alcanzamos a la gloria de Dios. Eso todos desviamos. Cuando Adán pecó, todos pecamos, es lo que dice la Escritura. Quiere decir, nos da eso a nuestra deuda, lo pasa a nosotros. El pecado del hombre, estamos ahí, después del pecado que nos pasa a nosotros pecamos. Y entonces, ¿dónde está el pago para ese pecado? Son pecados que es después que nacemos. Entonces, esos pecados, Dios juntó todos esos, el pecado de Adán, y juntó todos los demás, y los imputó o lo puso a Cristo. Aquí vemos en 2 Corintios, capítulo 5, 21, si alguien me puede leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, lo que Dios ha hecho, dice, bueno, sí, es cierto, es injusto que nomás les ha condenado a todos en ese senso. Si lo dejo así, entonces Dios, podemos decir que Dios cometió justicia. Pero lo que Dios ha hecho, dijo, no se preocupen. Yo sé que te ha hecho y puesto en un lugar bajo de condenación y todo eso, pero les doy cada persona, la voluntad, reconociendo que Cristo se hizo pecado para todo. Y cuando dice se hizo pecado, quiere decir se imputó todos los pecados de todos los hombres, del principio de Adán hasta el último de que muere el fin del milenio. Todos esos pecados están puestos en una cuenta y esa cuenta se lo puso contra Jesucristo. Lo castigó a Cristo como que si Él hizo todos los pecados de todo el mundo. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, vemos que en ese caso, la razón que lo hizo es para poder nomás decir, por la justicia de Dios, se es imputado a quién, no a todos, a cada persona. Él dice, a los que creen en Cristo. Entonces, agarra la cuenta la primera cuenta y dice, no vamos a ir al infierno por nuestros pecados. ¿Sabes qué? ¿Por qué van a ir al infierno? Es por no aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz para nosotros. Dice, cuando habla del Espíritu, dice, voy a mandar otro consolador y Él va a convencer el mundo sobre el pecado, sobre rectitud y justicia, o juicio. Sí, justicia y juicio. Y entonces, por el pecado, por no creer en mí. Es el único pecado, un pecado. Así como un pecado era el que nos condenó cuando ellos rechazaron o comieron del
del árbol, yo digo, ¿qué tanto tiempo duró para comer ese fruto? 5 segundos. Bueno, si era yo, 1 segundo, porque yo como rápido. Entonces, ahí comió, en ese momento murió y condenó a toda la raza humana. Entonces aquí, lo mismo cuando Cristo, el que coma mi carne, toma mi sangre, va a tener vida eterna. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a comer? Pero ¿cómo es? Es cuando creemos en Cristo. Y entonces, de ese momento los pone a cero, ¿verdad? Ya no debemos, porque Cristo pagó por todos sus pecados. Pero arriba de eso, lo que Dios dice en tu cuenta, no nomás voy a poner cero, voy a poner también la rectitud de Cristo en tu cuenta, la justicia de Cristo. Aquí es lo que vemos en Romanos 3, 21 a 26. Si alguien puede leer. 26 nada más. Sí, esa cita. ¿No? Con la misma manera que está en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que él tiene la fe en Jesús. Él justifica al que tiene fe en Cristo. Entonces ahí es cuando Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Lo que es su rectitud. Vamos a decir eso. Ya no soy cero, ya soy hijo de Dios. Esa es la parte que Dios, ya cuando pone esa en nuestra cuenta, Dios dice, bueno, Él ya tiene no nomás cero, tiene más que cero. Tiene lo mismo por lo que Cristo hizo en la cruz. Es por fe. Ok, ahí vamos a parar. Si